día de hoy tenemos un tema muy interesante y es acerca de la herencia y Gregor Mendel. Vamos a ver qué tiene que ver Gregor Mendel con la herencia y realmente quién fue Gregor Mendel. Como es de costumbre, cuando comenzamos una unidad de aprendizaje, pues entonces tenemos que marcar unos objetivos o propósitos de qué es lo que queremos lograr al finalizar esto, para qué nos va a servir. Entonces, se espera que al finalizar esta unidad, pues todos y cada uno de ustedes sean capaces de clasificar mediante cruces la primera, la segunda y la tercera ley de Mendel sobre la herencia biológica. Algunos conceptos clave que no se pueden quedar son los de genética y herencia. Y aquí hay que marcar una diferencia que de hecho ya está marcada. Genética se refiere a la rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia. La herencia viene siendo ese proceso por el cual a los descendientes se les transmiten una serie de caracteres productos de los genes y de las variantes de esos genes. Sin embargo, la genética estudia la herencia como tal. O sea, la herencia viene siendo el objeto de estudio de la genética. Hablemos un poquito de Gregorio Mendel o Gregor Mendel. ¿Quién fue este hombre? Bueno, cuando hablamos de genética o hablamos de herencia, no podemos dejarlo fuera por nada del mundo. Mendel fue un monje, nació en 1822, murió en 1884, era un hombre de fe, así se describe en los diversos medios donde podemos encontrar información de él, pero a pesar de esto, era un hombre muy, muy interesado en la ciencia. Y tal vez esto nos haga un poquito de ruido porque estamos acostumbrados a separar la ciencia de la religión. Y no necesariamente tiene que ser así. De hecho, este señor tenía dudas con respecto a, porque hay individuos que vienen con ciertas características cuando los progenitores se ven así o de esta forma. Porque hay características que se ven de uno de los progenitores, pero sin embargo del otro progenitor no se pueden observar en el individuo que resultó de ese cruce. Entonces eran dudas que tenía este personaje y pues debido a su amor por la ciencia y estas dudas que no lo dejaban dormir por las noches, pues entonces él inició sus experimentos con los guisantes. ¿Y en qué consistió exactamente este proyecto o experimento de Gregorio Mendel? Bueno, primero él trabajó con una especie de modelo llamada Pisum sativum, es una especie de guisante, y fue alrededor de 7 características: forma de la semilla, color de la flor, forma de la vaina, color de la vaina, posición de flores e incluso la longitud del tallo. Y tal vez digamos, bueno, él estaba trabajando con guisantes, seguro se tardó que 1 o 2 meses. Pues no, Mendel duró alrededor de 10 años trabajando con estos experimentos. De hecho, resulta chocante para muchas personas cuando le dicen, bueno, tú conoces a Gregor Mendel como el padre de la genética, cierto, pero él no fue el primero que trabajó con este tipo de experimentos, no fue el primero en hablar de genética. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, otros científicos lo habían hecho antes que él, habían utilizado incluso los guisantes, pero lo que lo destacó por encima de los demás fue el hecho de que él era muy, muy metódico y organizado. Para postular sus leyes, él simplemente utilizó aritmética básica, pero se destacó porque él anotó absolutamente todo. Y eso, que trabajó con 30.000 plantas de guisantes, que es mucho decir. A la luz de lo que sabemos hoy en día sobre genética, los hallazgos de Mendel podrían parecernos insignificantes, pero no lo son en lo absoluto. Para la época de la que estamos hablando, se trata de hallazgos muy innovadores. Si vemos acá, en ese entonces no se conocía lo que era un cromosoma, no se conocía lo que era un alelo o un gen. Sin embargo, él le llamó un par de factores a lo que nosotros hoy en día conocemos como alelos, que se presentan en su forma dominante y recesiva, son los que controlan las características y los que determinan si un individuo va o no va a expresar una característica X en un formato X. ¿Qué sacamos de acá? Este fue el principio. A pesar de que estos hallazgos hoy en día nosotros los veamos como válidos, fueron el principio, son el principio y dictaron lo que nosotros hoy en día conocemos como genética.